Hola, soy Cristian Buccelli Velasco, terapeuta en adicciones. Contáctame al número de teléfono 099-899-6798 y mírame en mi programa Hablando de Adicciones los días viernes a las 19 horas por la radio online GCS. Y recuerda que si vamos juntos, vamos lejos. Emprendedores Urcupamba produce y comercializa cerveza artesanal, velas aromáticas, bombillos de piña, muñecos de esfera, vino, alcohol antiséptico y mucho más. Consume y regala productos ecuatorianos en esta Navidad. Contáctanos a los números que están en pantalla. Trabajemos juntos por la reactivación económica. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Red Savi, la Red de Salud y Vida Internacional. Recuerden, este programa llega gracias al Grupo Constructor Social y a las múltiples organizaciones y actividades que vienen desarrollando en el territorio para beneficio de ustedes, de la comunidad, la ciudadanía. En esta ocasión nos acompaña el cirujano plástico Gori Espinosa, quien pertenece al Centro Capilea, Consultorio Médico Capilea, y nos va a dar a conocer algunas de sus actividades, qué es lo que realizan, cómo esto le beneficia a la ciudadanía y a cada persona, y cómo podemos acceder a estas distintas actividades. Pero antes, vamos a agradecer a las radios que nos retransmiten, como son Voces Milán en Italia, la 593, la radio del pueblo en Calderón, y la coalición de medios digitales, AYU Comunicaciones, que están rompiendo cercos. Buenas noches, Gori, bienvenido. Gracias por acompañarnos esta noche. Buenas noches y gracias por la invitación a participar con ustedes en este programa. Bueno, este segmento se llama Conociendo al Personaje. Queremos conocer un poquito de quién es Gori Espinosa, cirujano plástico, cómo se forma y cómo nace este amor por la actividad que usted viene realizando y cómo esto ha influido o qué es lo que influyó para usted generarse en esta actividad. Bueno, yo lo que tengo que contarles es que yo prácticamente la medicina la tuve desde que mi madre estuvo embarazada. Mi padre fue médico y bueno, viví la medicina primero desde que estaba en el útero. Siempre mi padre estuvo en actividades médicas y obviamente compartía todo lo que tenía que ver con su profesión con mi mamá. Y creo que ese fue el punto de partida, porque al nacer y al ir creciendo poco a poco me fui preocupando por las personas. Cuando jugaba con mis hermanos y con amigos en el parque, y creo que tenía 3 o 4 años, cuando alguno de mis amigos se caía, pues acudía inmediatamente a ver lo que le había pasado y empezaba sin ningún conocimiento médico a tratar de auxiliarle y lavar las heridas con un poco de agua en el mismo parque. Claro, no había ningún conocimiento sobre nada y en ese entonces era bastante común que uno como niño jugando se lastime. Entonces, digo, partiendo desde esto que era muy común, empecé yo ya a mostrar el gusto por la atención hacia las personas que me necesitaban. Y el gusto se fue incrementando cuando seguía compartiendo yo día a día con mi padre. Y bueno, mi hermano mayor también estuvo orientado hacia la medicina y mi hermano menor también quería dedicarse al área médica. Yo digo que él fue el único inteligente de la familia porque decidió hacerse abogado, mientras mi hermano mayor y yo decidimos optar por una carrera que es bastante dura, bastante compleja, muy sacrificada. Y hace muchos años yo veía la medicina como una entrega profesional médico hacia los pacientes, pero creo que con el paso del tiempo, este cariño, este afecto que tenían los pacientes hacia el médico en general se fue volviendo un poco más frío.
me parece que en los últimos años este contacto de ser humano a ser humano de parte de los pacientes hoy ven al médico como, digamos, un tipo muy frío, y creo que se considera muy frío al médico porque se entiende muy mal que cuando uno tiene que atender personas que tienen algún problema de salud, sea cual sea, nosotros nos vamos fríos. Al contrario, no es que nos volvemos fríos, sino que cada cosa que le va pasando a un paciente nuestro nos va afectando. Y esa afectación que sentimos no la podemos mantener porque viene otro paciente que nos necesita. Entonces, tenemos que sobreponernos a cualquier cosa que nosotros vemos en nuestro día a día de trabajo para poder seguir brindando la misma atención al siguiente paciente que viene. Porque si nos quedamos conflictuados con el paciente que vimos previamente, no vamos a poder dar todo lo que tenemos que dar al paciente que tenemos que atender después de una persona que nos dejó una situación emotiva, digamos que de tristeza. Así que creo que ese es uno de los conceptos errados que existe en relación al médico, que se volvió frío. Pero yo recuerdo en mis tiempos de niño, cuando mi padre atendía a sus pacientes, que además siempre decía, son mis pacientes que me conocen del hospital público y yo no les puedo cobrar. Él en el consultorio privado nunca les cobraba. Pero la gente siempre fue grata. Siempre llegaban a visitarlo después de haberse curado, llevándole una canasta de frutas, un pollo, algún regalo así. Entonces, creo que todo ese esfuerzo que mi padre hacía por atender a sus pacientes, que él sabía que no contaban con los recursos para poderle pagar una atención médica, estaban compensados. Así que, bueno, eso es parte de mi inicio con el gusto con la medicina, el compartir. De ahí nace el amor por realizar esta profesión que es muy loable. Como tú lo has dicho, también se vuelve frío porque no se puede encariñar con cada paciente, ya que todos necesitan las mismas ayudas. Pero resumiendo, o sea, es la experiencia de tus padres es lo que te lleva a formarte en la misma profesión. Exactamente, sí, porque el verle, yo acompañaba a mi padre a ver a los pacientes cuando yo tenía 4 años. Él me llevaba a ver a sus pacientes cuando él hacía una atención a domicilio que necesitaban. Y mientras yo me ponía a jugar en el patio de la casa donde estaba esta persona que necesitaba atención, mi padre estaba atendiendo al paciente, y desde muy niño yo me preguntaba qué es lo que hace mi padre como para poder saber que esta persona tiene tal o cual enfermedad, y cómo sabe qué es lo que le tiene que dar para que se cure. Obviamente en la mente de un niño de 4 años no cabe que había una trayectoria de estudio enorme y no me imaginaba todo lo que representaban los libros de medicina. Entonces, era mi curiosidad. ¿Cómo sabe primero qué es lo que tiene y cómo sabe qué es lo que tiene que hacer para curarlo? Y a partir de la curiosidad, obviamente, ya tenía el gusto por la medicina. Y mi hermano mayor también tenía ese mismo gusto por la medicina. Entonces, en mi casa prácticamente se respiraba medicina. Entonces, eso me llevó con este amor hacia esta profesión, que como hace un momento lo decías, es una profesión muy loable, pero además muy bonita y de muchísima entrega hacia el ser humano. Y no es que necesariamente nos volvemos fríos, sino que nos afectan las cosas de los pacientes, pero no podemos tener en nuestra mente eso, porque tenemos que seguirnos brindando con la misma calidad hacia los demás. Así que, más que volvernos fríos o tratar de alejarnos y mantenernos distantes con el paciente, lo que nos surge es pasar rápidamente la página para poder brindar lo mejor de nosotros hacia el siguiente paciente que nos necesite. Y esto nos ocurre en el diario convivir en los hospitales, cuando tenemos turnos, cuando tenemos que atender emergencias, en los cuales vemos incluso a colegas nuestros que han sufrido accidentes de tránsito. Nosotros decimos, este es un caso particular, a mí me pasó, era una colega accidentada, lastimada muchísimo la cara, yo estaba en
en mi posgrado de cirugía plástica, y una vez que reparé la cara de esta colega mía, yo me preguntaba, bueno, no estamos exentos de sufrir cualquier daño. Y en un momento nos sentimos inmortales porque creemos que tenemos que ser inmortales para poder atender a los demás. Y esta experiencia me dejó a mí mucha tristeza, pero yo decía, tengo que pasar la página. Hay muchos otros pacientes que me necesitan hoy, en este día que estoy atendiendo emergencias en este hospital. Así que es básicamente eso, pasar la página para podernos brindar con entereza a todos los pacientes que van a venir mientras nosotros estamos en nuestro diario trabajo. Sí, pues bueno, lastimosamente nadie está exento de ningún tipo de accidentes y bueno, eso lo que hace, lo abre a los médicos que a pesar de todo y a pesar de que están ¿cómo se diría?, al filo del cañón, en la zona de riesgo, son los que siguen ayudando a las personas, sin importar muchos de que se contagien o a veces vivir alejados de sus propias familias, lo que nos pasó en esta temporada de la pandemia. Muchos no pudieron acercarse a sus familias porque tenían el miedo de poderlos contagiar, ya que estaban en toda esta zona de tráfico y de influencia del virus. Entonces, esas son cosas que a veces nosotros, los ciudadanos, desde afuera no lo vemos, pero para eso es este programa, para expresar lo que sienten los profesionales y cómo los profesionales nos ayudan, aunque muchos reneguemos y aunque pensemos que tal vez no lo están haciendo. Bueno, aquí hay sus excepciones, ¿no?, que también trabajan para sus propios beneficios, pero la mayoría de profesionales que nos han venido a visitar en este programa y como tú también nos acompañas, han sido personas loables que siempre han buscado dar ese granito de arena, ayudar a las personas, ir sumando ayudar a que se sientan mucho mejor. Y hay muchas personas que no tienen esos recursos económicos y que poco a poco van haciendo que los profesionales como ustedes los van ayudando a que puedan recuperarse y sentirse mejor. Coméntanos, naces en el mundo de la medicina, pero te derribas por otra profesión que no es tanto el tema de la medicina, sino es la cirugía plástica. ¿Cómo fue este cambio hacia escoger la cirugía plástica? Sí, bueno, parece que no está relacionado con la medicina y esa es una de las cosas que entre colegas nos bromeamos y a mí me decían que más del trabajo que nosotros hacemos se parece al de un peluquero, cortar pelo y pintar uñas y cosas así, pero no es una realidad. La realidad es que la cirugía plástica no está desvinculada del área médica. De hecho, la cirugía plástica nace en el mundo como una situación en la cual ninguna otra área de la medicina quería trabajar. Por ejemplo, cuando estaban heridos en guerra, que necesitaban reconstruir áreas de su cuerpo que fueron afectadas durante la guerra, obviamente se necesitaba un profesional que lo quiera hacer. Y la cirugía plástica estética como tal, como ahora es como más se conoce la cirugía plástica, nace en realidad con un objetivo reconstructivo. De hecho, la cirugía plástica era primero cirugía plástica reconstructiva y luego se pasó a la estética. ¿Por qué? Porque obviamente el cirujano plástico se fue dando cuenta que mientras tenía que hacer una reconstrucción, tenía que procurar que sea lo más cercano a cómo antes se veía ese paciente. Entonces el área reconstructiva fue llevando hacia la estética. Pero adicionalmente, la cirugía plástica se encarga de la atención de los pacientes quemados. Entonces, el trabajo de la cirugía plástica está muy vinculada a la medicina. De hecho, el paciente quemado es un paciente muy crítico. Pacientes que tienen que pasar en algunas ocasiones muchas semanas o muchos meses en terapia intensiva hasta poderlos recuperar de las lesiones que han tenido, y muchos de ellos por la extensión de las quemaduras no han logrado sobrevivir. Entonces, ¿cuál es el concepto? Me parece que un poco socialmente se fue tergiversando. La cirugía plástica nace como un área de la medicina en pos de la reconstrucción y de la recuperación también del paciente quemado que necesita una reconstrucción. Adicionalmente, en algunos países en los cuales, por ejemplo, a las mujeres en una circunstancia se pensaba que cometieron algún error frente a su esposo, a su padre, cosas así, hablo de
sociedades extremistas en cuanto a acerca de las costumbres y culturas, terminaban mutilando partes del cuerpo de las mujeres, por ejemplo, la nariz. Y en estas mismas culturas surgió muchísimo la idea reconstructiva cuando se dan cuenta que había un ser humano que estaba sufriendo por una mutilación. Entonces, la cirugía plástica está muy vinculada a la medicina y, de hecho, es una de las áreas importantes de la medicina que se fue derivando hacia la estética por este empeño de procurar que las cosas sean muy parecidas a como estaban antes. ¿Cómo surge el tema? Bueno, cuando yo estaba todavía de estudiante de medicina, siempre tuve muchísima afinidad con las pinzas, con las suturas, con las agujas, y siempre estaba curioseando en la sala de emergencia, aunque yo no estaba asignado a esa zona, estaba siempre curioseando en la emergencia cómo estaban haciendo suturas, viendo heridas que me llamaba muchísimo la atención cómo las podía resolver. Pero el tema estético de la plástica surge cuando un perro mío que lo habíamos rescatado con mis hermanos tuvo una herida. De hecho, en esa ocasión en casa no tenía yo más que unas suturas antiguas que tenía para poder practicar. Tenía pinzas de cejas de mi mamá y tenía un poco de anestesia que siempre guardaba yo un frasquito de anestesia en casa por si es que alguien necesitaba tratarse alguna herida. Y cuando mi perro recibió una herida, un perro que lo rescatamos, que lo cuidamos para que se recupere, tuvo una herida y yo dije, bueno, mi perrito debe tener la mejor atención, y yo me dediqué a suturarle. Fue cuando realicé mi primera sutura en realidad, y resolví hacer la sutura en las condiciones en las que te comento, con pinzas de cejas de mi mamá porque no tenía el equipo adecuado, un poco como para esterilizar un campo operatorio. Planché un pañuelo y lo corté, decía yo, el calor de la plancha, un poco de gérmenes matará, y procuré dejar lo mejor a mi perro porque decía, quiero tanto a este animalito que lo rescatamos, que no quiero que le quede una fea cicatriz. Y una vez que terminé la sutura, que justamente fue en la cabeza de mi perrito, dije, pero ¿por qué no se puede hacer esto con los pacientes en los hospitales? Porque en los hospitales se solía decir, es la cabeza básicamente, hagamos una sutura rápida, y se hacía como vulgarmente lo llamábamos nosotros, una sutura de costal. Y me puse a pensar en ese momento y decía, ¿por qué no hacerlo de la misma manera, con este mismo gusto, para poder ayudar a las personas que tienen una herida en la cabeza y no tengo que recurrir a hacer convencionalmente una sutura de costal? Y a partir de aquello le empecé a coger el gusto por la estética. Tenía que procurar que siempre los pacientes tengan un mejor resultado, pese a que sea en la cabeza, que el pelo luego tapará y nadie se dará cuenta, pero me parecía que era una obligación mía como una persona que estaba en formación médica, procurar hacerlo mejor para estos pacientes. Y eso fue llevando a que poco a poco, con la práctica en los hospitales, vaya haciendo cada vez mejor las cosas. Yo decía que hasta ese momento iba haciendo lo mejor. Una vez que entré al posgrado me di cuenta que hubo muchas cosas que no conocía en ese momento y que las pude haber aplicado. Sin embargo, los pacientes en los hospitales, cuando yo los atendí, y después de estudiante mismo, que empecé a trabajar en algunas clínicas para poder aprender un poco más, iba generando resultados estéticos. Eso y el que una persona con la que yo trabajé en el hospital, un buen amigo mío, el doctor Manuel Loaiza, me dijo, mira, deberías pensar en hacer cirugía plástica. Hasta ese momento todavía no estaba yo orientado hacia la cirugía plástica, más bien me gustaba la cirugía general. Y bueno... Pero que te corte, bueno, vamos a ir a la primera pausa comercial. Informarles a todos nuestros seguidores de Grupo Constructor Social que el colectivo Grupo Constructor Social realiza charlas todos los días viernes enfocadas al desarrollo de emprendimientos, gestionar actividades de desarrollo social. Así que contáctenos a los números que aparecen en pantalla, y también agradecer a las radios que nos retransmiten, como es Voces Milano en Italia, la 593, la radio del pueblo en Calderón, y la coalición de medios digitales, AYU Comunicaciones.
Vamos a nuestra primera pausa comercial y volvemos con más de Radio Online GCS. Voces, la voz de quienes no tienen voz. Síganos. Operación Peluche. Fundación Organízate Ecuador va a recolectar los peluches en sus oficinas ubicadas en las calles Luisa A, 1420 y Sodiro, edificio Cadena. O para donar, puede llamar al 098-516-3704. Vamos por esos 5.000 peluches. First, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the same, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, Y volvemos con más de Radio Online GCS del Grupo Constructo Social en nuestro programa Red Savi. Recuerden, todos los días lunes a las 19 horas, aquí encontrarán especialistas, médicos, consultorios y distintas nuevos médicos que nos darán a conocer, sus servicios, que muchos de nosotros no conocemos que existen estas especialidades. Y para eso, pues, existe este programa. Y si quieren brigadas, si quieren generar alguna acción o quieren darse a conocer de sus distintas profesiones, los distintos especialistas, pues este es su programa. Hemos conocido en el primer segmento el lado humano de nuestro invitado, del doctor Gori Espinosa, la parte humana, cómo se genera, cómo llega a ser el profesional que hoy tenemos aquí y por qué lo tenemos aquí. Dentro de esto se vincula al Centro Médico Capilea. Queremos saber qué es lo que realiza el Centro Médico Capilea con profesionales humanos, como el profesional que tenemos hoy, cuál es la gestión que realiza y cómo esto nos sirve a nosotros como ciudadanos y como personas que queremos vernos tal vez estéticamente mejor. Doctor Gori, coménteme, ¿qué realiza el Centro Médico Capilea? Bueno, primero comentar que Capilea es un centro médico en el que nos dedicamos a tratamientos de recuperación capilar y de trasplante capilar. Capilea en realidad tiene 21 años y está en varios países en América Latina. Surgió en Argentina tienen muchísimos centros, pero hoy en realidad Capilea se ha ido extendiendo, digo, ventajosamente en América Latina, y está ahora en Chile, está en Bolivia, está en Ecuador, en El Salvador, en México. Entonces, primero tiene muchísima trayectoria Capilea como tal. En Ecuador estamos más de un año ya, de hecho pensamos empezar mucho antes, pero la pandemia no nos permitió arrancar. Ahora, ¿por qué el tema de la cirugía plástica vinculada al pelo? Bueno, la parte estética, una de las cirugías que mucho no se ha escuchado, sobre todo en nuestro medio, es el trasplante capilar. Está muy vinculado hacia el lado estético, pero es una cirugía que no se escucha mucho porque en realidad quienes más acceden a una cirugía capilar son los hombres. Tradicionalmente se ha pensado que solo la mujer tiene la posibilidad de hacerse cirugías plásticas y cirugías estéticas. Y uno de los campos que estuvo, digamos que muy es el tema de la estética en el hombre y sobre todo el tema del pelo. ¿Por qué? Porque la gente decía, bueno, a ver, si tu abuelo estuvo calvo, fue calvo, y vas a hacer, ya tienes que asumirlo, así vino el tema y ya no tienes ninguna oportunidad. Pero la realidad de esto es cuando uno empieza en el momento temprano y puede iniciar con tratamientos médicos, probablemente vaya a necesitar una cirugía capilar. Pero si ya perdió el pelo,
existe todavía una opción de recuperación y de poder mantener la estética, y es el trasplante capilar. Ahora, la mayor parte de personas dicen, bueno, es un tema del pelo, no afecta, y en realidad es así. Para el médico no ha sido tan importante porque el que se le caiga el pelo a uno no le va a matar, no va a hacer que un órgano falle ni nada por el estilo. Pero sí hay que tomar en cuenta que las personas que están perdiendo el pelo tienen en un momento determinado desesperación, empiezan a tener un problema psicológico. Primero porque ven que están perdiendo algo que lo tenían. Es una parte de su cuerpo que le empiezan a perder y se empiezan a desesperar. Segundo, el tema este de la estética hace que las personas que vayan perdiendo el pelo tengan un poco de temores en cómo enfrentar una relación de trabajo, una relación de pareja, incluso con los amigos, porque se empiezan a convertir en víctimas de bullying. Entonces, esta es una de las cosas importantes que hay que considerar. El tema capilar no va solo por el lado estético, tiene un trasfondo psicológico importantísimo. Hay estudios incluso de corte antropológico en los que hicieron investigación sobre personas que querían acceder a un trabajo y el momento en el que al final llegaron una persona con pelo y una sin pelo, la persona sin pelo no fue contratada. Perdón. Entonces, luego, esa era una de las primeras partes de esta investigación. Pero la segunda parte era preguntar por qué la persona que no tiene pelo no fue contratada. Y cuando le preguntaron a la persona que estaba entrevistando para contratar, le dijeron, bueno, cuénteme por qué no contrató a esta persona que no tiene pelo cuando tiene un currículum probablemente mejor que el que contrató. Y la respuesta fue porque no me daba confianza, no me generaba confianza. Y sí, hay cosas que a nosotros no nos generan confianza, cuando no estamos con nuestros iguales. Cuando una persona me parece distinta a mí, entonces yo voy a procurar que no esté muy cercana a mí porque la siento distante en realidad a cómo yo me veo. Si me veo con pelo y me encuentro con una persona sin pelo, obviamente me voy a poner a pensar que esa persona es distinta a mí. De hecho, yo converso con mis pacientes y les digo, ustedes encuentran alcohólicos anónimos, encuentran fumadores anónimos, encuentran narcóticos anónimos y un montón de cosas más. Y varias asociaciones entre individuos, pero nunca van a encontrar calvos anónimos. De hecho, los calvos no quieren reunirse entre calvos porque empiezan a ver y cuando se encuentran dicen, yo me voy a quedar como esa persona que está frente a mí y me empiezo a desesperar más. De hecho, no es que los calvos se van juntando con calvos y hacen una asociación. Para nada. Esta circunstancia, pues, nos hace pensar que en realidad el lado psicológico de la pérdida de pelo afecta muchísimo, y no solo al hombre, sino también a la mujer. Uno de los temas que nosotros más atendemos en Capilea es la denominada alopecia androgenética, es decir, la hereditaria, la que tuvo mi tío, mi abuelo, mi papá, o probablemente mi mamá, y que me transmitió. Y esta alopecia androgenética, obviamente, mientras más temprano empieza, más rápido es su progreso, y más temprano voy a perder el pelo. Y esto nos pasa a hombres y a mujeres, pero en mayor proporción a los hombres. Y es a esto a lo que nos dedicamos en Capilea, a generar una recuperación capilar, a hacer trasplante capilar, pero por sobre todo, hacer que las personas que están afectadas emocionalmente empiecen a recuperar su autoconfianza. Es importante. Sí, muy pocas personas entre hombres buscamos esa ayuda capilar, o sea, ya prácticamente la mayoría de los hombres se resignan a que ya no tenemos cabello y bueno, lo vamos perdiendo. O decimos que es parte o es hereditario y lo vamos asimilando. Pero no estamos buscando esa ayuda, a diferencia de las mujeres, que las mujeres sí buscan los tratamientos, buscan las distintas soluciones, podría decirse, para que no sigan perdiendo el cabello, algo que no hacemos los hombres. ¿Esto está enfocado más hacia los hombres o está hacia el público, o sea, hombres y mujeres en igualdad? Bueno, es uno de los temas en relación a la alopecia androgenética, que es la que con más frecuencia vemos. De hecho, en el mundo se considera que entre 7 y 8 de cada 10 hombres tienen un problema de alopecia androgenética, con lo cual estamos hablando que es una proporción altísima de hombres que tienen este problema,
y aproximadamente 5 de cada 10 mujeres. No es una situación escasa, en realidad es bastante frecuente el tema. Ahora, siendo 8 de cada 10 hombres, por supuesto, tenemos una mayor cantidad de hombres en nuestra consulta, pero las mujeres también están afectadas. Ahora, esta es una afectación que antes se pensaba que era exclusivamente del hombre, porque se deriva de una hormona, claro, esta androgenética, justo por el nombre, andro viene de hombre, y genética porque es hereditaria. Y es justamente una hormona masculina que al transformarse por efecto de una enzima es la que va a afectar al pelo. Entonces se pensaba que si es derivado de la testosterona serían los hombres los más afectados. Pero no, las mujeres también tienen mucha afectación. Ahora, ¿qué es lo que ocurre entre el hombre y la mujer? La mujer en el momento en el que encuentra un problema de índole, digamos, estético, busca inmediatamente ayuda. ¿Qué es lo que pasa con el hombre? Socialmente se ha pensado que el hombre no tiene que buscar estética, que el hombre tiene que verse como hombre básicamente, ¿no? Eso es lo que expresa la gente. Dice, no, el hombre es hombre, ningún tratamiento estético, ninguna cosa que evolucione como tenga que evolucionar. Y yo creo que ventajosamente ese criterio ha ido cambiando con el tiempo y hoy los hombres también están buscando ayuda en etapas tempranas. Hoy tenemos muchísimos pacientes jóvenes, tengo pacientes de 17 años que tienen una alopecia androgenética con pérdida de pelo, pero también tengo pacientes de 70 años. Lo que quiere decir es que los hombres también nos estamos concientizando en cuanto a saber que tenemos que lucir bien y que nuestra estética también es importante. La mujer no tiene que pasar por ese proceso porque en realidad lo asimila más rápido y busca ayuda más rápido. Sí, normalmente los hombres, bueno, estamos llegando a una etapa distinta a la que antes el hombre no velaba por sus cuidados, o se creía que los de clase alta sí estaban cuidándose, clase media era clase media baja era clase trabajadora, que no necesitaba cuidarse, que ya iba de por sí asimilando. Y hay un dicho que dice, ¿no? Que el hombre es mientras más feo, es como el oso, mientras más feo, más hermoso. Y eso es lo que la mayoría de hombres se llevan, ¿no? Y entonces dejan de cuidarse, dejan de verse bien estéticamente. El Centro Médico Capilea brinda estos beneficios para todo tipo de hombres. ¿Entre qué edades podría decirse? ¿Desde los jóvenes, desde los 18 hasta los 70? Te escuché que también pueden irse a hacerse este tipo de tratamiento. Sí, por supuesto que sí. De hecho, lo más importante es hacer una valoración médica, porque otro de los problemas que existen en relación a los problemas capilares es que lo puedo resolver en una peluquería con lo que me recomienda el peluquero, que me manda un tónico, una loción, o lo puedo resolver en un centro de estética donde me dan una recomendación, una cosmetóloga, no estoy poder prescribir medicamentos, entender cuál es el problema que está teniendo un problema, en hacer un diagnóstico. Obviamente eso está dado ya para un profesional médico. Entonces, primero, la recomendación fundamental para las personas que nos están escuchando y que puedan recomendar a otros. El tema capilar es un tema que también tiene que ver con la parte médica. Entonces, recurrir con un médico que les pueda asesorar en cuál es su problema. En primer lugar, eso. Y segundo, sí, hoy nuestros pacientes ya tienen varias edades y sí puedo decir que hay un grupo que está mucho más frecuentemente consultando, que yo diría que es entre los 25 y 45 años, son los que con mayor frecuencia nos consultan. Pero tenemos pacientes también, como les había mencionado, de 17 años y también pacientes que pasan de los 50 años hasta 70 años. Entonces, los tratamientos que podemos aplicar en el área capilar no están restringidos por la edad. Sí. Bueno, magnífico. Quisiera saber cuáles son los tratamientos o qué tipos de tratamientos te brinda el Centro Médico Capilea. Bueno, en realidad lo más importante, como yo había mencionado previamente, es hacer un buen diagnóstico.
porque a partir de un buen diagnóstico, el tratamiento que nosotros demos va a ser efectivo o no, y va a ser útil o no para ese paciente. Entonces, nosotros acá lo que vemos es, primero, cuál es el tipo de alopecia que tiene este paciente. Tenemos distintos tipos de alopecia. Entonces, la primera orientación es hacer un buen diagnóstico y en base a ese diagnóstico vamos a recomendar un tratamiento que sea indicado para cada uno de los tipos de alopecia que tenemos que revisar. Pero, como les había mencionado previamente, una de las mayores consultas que tenemos es la alopecia androgenética. Nosotros tenemos un tratamiento médico como para prevenir la caída a largo plazo en una persona que ya está presentando problemas de alopecia androgenética y hacer un tratamiento que es un tratamiento a largo plazo, para toda la vida en realidad, o como yo les digo a los pacientes, mientras ustedes quieran tener pelo. Porque como se deriva de un problema hormonal y todos los días estamos produciendo esta hormona, todos los días estamos exponiendo a nuestro pelo a que se vaya afectando por la hormona. Obviamente, para que se vaya a terminar de afectar llevan muchos años. Pero mientras más temprano nosotros hacemos un diagnóstico, ese paciente no va a tener que recurrir a una cirugía. Y la otra circunstancia es que una vez que haya una persona que haya perdido pelo, va a tener que combinar dos cosas. Una cirugía para recuperar el pelo y, en segundo lugar, un tratamiento de mantenimiento para que el resto del pelo que no se lo ha caído, esta persona la pueda seguir preservando. Algo que me quedé en la duda. Tú mencionabas que normalmente las personas van a hacerse cortar el pelo y el peluquero les recomienda tónicos, les recomienda varios productos. ¿Qué tan recomendable es utilizar los productos que también pueden ser de marcas y de marcas prestigiosas? Pero ¿qué tan recomendable es eso con el diagnóstico de un profesional? Yo diría que el empezar a hacer uso de un producto sin tener un diagnóstico adecuado, en realidad en un momento puede que no le vaya a perjudicar, pero le va a hacer que gaste dinero innecesariamente. Y en otras circunstancias puede no perjudicarle, pero tampoco le va a ayudar. Entonces, creo que lo fundamental es recurrir a un profesional médico que le pueda en realidad recomendar las cosas que va a necesitar en función del diagnóstico que se establezca de su problema capilar. Porque claro, hay personas que han recurrido a una peluquería, y he tenido pacientes acá que me dicen, fui a la peluquería, me recomendaron este tónico, y la verdad es que no me funcionó. No es que no le funcionó, faltó complementar con lo que en realidad necesitaba este paciente, porque su diagnóstico tenía primero que ser establecido para poderle dar las recomendaciones del caso. Les pongo un ejemplo, minoxidil, que es un fármaco que comúnmente lo suelen ofertar en las peluquerías. Los pacientes se ponen para el pelo, o lo consultaron y se ponen para que les crezca barba, pero después hasta se están poniendo en las cejas, en las pestañas, y después me dicen, tuve que suspender, doctor, porque me empezaron a arder los ojos. Claro, obviamente la indicación no era la adecuada, simplemente el paciente intuyó que donde hay pelo tiene que colocárselo, y se lo ponen para ver si es que mejora. Entonces, es fundamental hacer un buen diagnóstico, y a partir de ese diagnóstico sí, que las recomendaciones del paciente las vaya llevando en función de qué es lo que necesita una vez que hayamos establecido cuál es el tipo de alopecia que tiene. Sí, o sea, esto quiere decir que, o sea, hay productos que son buenos, pero sin un diagnóstico adecuado de un profesional pueden ser perjudiciales o a la larga simplemente gaste mi dinero. Exactamente. O a la postre también que necesiten un complemento y como no están recibiendo ese complemento, probablemente ese fármaco en principio ayuda, pero después ya no es lo suficientemente efectivo como para poder atacar el problema que tiene este paciente de fondo. Entonces, puede ser útil en un inicio, pero siempre los tratamientos capilares necesitan un complemento, no pueden ir solos. Necesitan siempre ir acompañados de otro tipo de tratamientos. Sí, bueno, Félix, muy bueno, gracias por esos consejos, porque eso es algo que la ciudadanía no sabemos, y en especialmente nosotros, que no somos profesionales en el tema y buscamos para esto los profesionales que nos sepan guiar. Muchos de nosotros hacemos eso, vamos a una peluquería y pensamos que el peluquero es el que sabe todo y el que nos va a ayudar.
y le pedimos que nos mande lo que a unos les ha funcionado, creemos que también nos puede funcionar a nosotros. Tal vez no poseemos tal, también podría ser que no todos tenemos los mismos, ¿cómo se llaman? Los anticuerpos o cuerpos necesarios para que el producto funcione, también puede ser parte de eso. Más que nada es que probablemente, yo digo, por ejemplo, si tengo un efluvio telógeno, les pongo un ejemplo, que es un tipo de alopecia. Esta alopecia se va a resolver sola. Sin embargo, ya compré, me puse un tónico, hay algunas de estas sustancias que incluso me pueden irritar el cuero cabelludo, generar descamación, y pretendiendo yo recuperar algo que no iba a necesitar, seguramente un tratamiento en ese momento, ya gasté un tratamiento y además tengo ya descamación e irritación de la piel. Que probablemente si acudía a un profesional médico ni siquiera tenía que gastar en eso y no tenía que pasar por un proceso de irritación y de descamación. Entonces, podrían ser muy útiles en un momento los productos, pero, repito, el diagnóstico es fundamental. Hay cosas en las que ni siquiera necesitamos. Por ejemplo, una alopecia por estrés. Las personas empiezan a perder pelo por estrés y ese pelo se va a recuperar solo. Si no hay una recuperación franca de ese pelo, entonces probablemente no se trate solo de una alopecia por estrés. Podría estar concomitantemente existiendo otro tipo de alopecia. Y le estamos dejando de lado porque simplemente suponemos que es estrés. La mayor parte de pacientes que tienen una alopecia androgenética y que me consultan, siempre me dicen, doctor, lo que pasa es que estoy perdiendo pelo por estrés. Y tengo yo que desmitificar lo del estrés y decirle, mire, no, su problema no es estrés, usted tiene un problema hereditario. Entonces, básicamente, para tener que evitarse muchas circunstancias en las que gasto dinero y en las que tengo otros problemas añadidos al uso de un fármaco que a lo mejor no lo necesitaba, es muchísimo mejor establecer un diagnóstico. Bueno, gracias por esta respuesta. Vamos a nuestro segundo corte comercial y volvemos con nuestro último segmento. Informarles que el Grupo Constructor está dando charlas y capacitaciones enfocadas al desarrollo social y sostenible. Así que genera tu emprendimiento con seguridad. Contáctanos a los números que aparecen en pantalla. Vamos a una pausa comercial y volvemos con más de Radio Online GCS. Ecuador. Ecuador es un país de emprendedores, un país que lucha por salir adelante. Somos los pioneros en fomentar cadenas de desarrollo productivo, sustentable y sostenible. Grupo Constructor Social te invita a ser parte de todo un nuevo esquema de producción nacional e internacional. Sé parte de nuestros socios y afiliados, porque si vamos juntos, vamos lejos. Escríbenos al correo colectivogcs@gmail.com o al WhatsApp 0993 37 07 57. Apoya al consumo nacional. Producto 100% orgánico. Variedades Karina te ofrece plantas ornamentales, medicinales, flores, controles, CDs. Visítanos en el sector 4 Esquinas, calle N78 o a los números de teléfono que están en pantalla. Gracias. Y volvemos con nuestro último segmento. Vamos a ver las realidades que a veces muchos de nosotros no conocemos. Pensamos que las personas que realizan una actividad por mucho tiempo nos pueden aconsejar y a veces no es así. No son los profesionales, no son las personas que han estudiado, no son el grupo no es el especialista que perdón la redundancia, se ha especializado en un tema y pueda con veracidad guiarnos hacia un objetivo que sea de beneficio. Algo que nos están preguntando en comentarios, ¿cómo hacen para localizarse dónde queda el Centro Médico Capilea y cuáles son sus números de contacto, redes sociales? ¿Cómo pueden sacar una cita? Claro, bueno, estamos ubicados en Quito, en el sector de la Chiris y el Universo. Siempre hacemos ahora, obviamente después del COVID,
todos los protocolos tuvieron que ser modificados y atendemos básicamente con cita previa. ¿Cómo pueden hacer una cita? Bueno, escribiéndonos, mandándonos un WhatsApp o llamando al teléfono de Capilea, que es el 099-333-1422. Y también nos pueden contactar a través de redes sociales como @CapileaEcuador, tanto en Facebook como en Instagram. Sí. Para sacar una cita, ¿tienen que hacer cita previa o se contactan al número de teléfono o te escriben por las redes sociales? Sí, por cualquiera de los medios les vamos a dar respuesta y vamos a poderles agendar una cita. Como les decía, con el COVID siempre guardamos distanciamiento social, entonces vamos dando espacios para un paciente para que no tengan que cruzarse con otro y estén con temores de que podrían contagiarse de COVID o cosas así. Guardamos todos estos protocolos. Entonces, por eso siempre hacemos una atención con cita previa al número telefónico, también a través de redes sociales, van a tener respuesta y, por supuesto, estamos aquí para poderles dar una mejor asesoría en cuanto a los problemas capilares. Bueno, quisiera que nos ayudes con un mensaje a la comunidad, a esta sociedad que a veces creemos que nos la sabemos todas y también a veces por economizar, por tratar de buscar soluciones a bajo costo, nos terminan siendo más. A veces nos puede costar la salud o solamente el bolsillo. Entonces, ¿qué mensaje nos podrías dar tú como un especialista? Bueno, primero decirle a la ciudadanía que los problemas capilares tienen solución. Que lo que tienen que hacer es primero convencerse que tienen que acudir a un profesional de la salud para que les dé orientación en cuanto a un problema capilar. A veces los pacientes dicen, no, ya asumí yo que tengo un problema capilar y que no tengo solución y decido no acudir a un profesional. Bueno, muchos de los problemas capilares, cuando los detectamos, incluso en etapas un tanto avanzadas, van a tener soluciones. Fundamental acudir a un profesional de la salud. Y bueno, segundo, saber que justamente lo que estabas mencionando, a veces ciertas condiciones nos hacen pensar que si es que yo me ahorro una cosa me va a ir mejor. No siempre es así, no es cierto eso. Sin embargo, nosotros en Capilea hemos entendido una situación. El COVID nos afectó a todos. Y dadas estas condiciones, en Capilea estamos haciendo la consulta médica gratuita, sin costo, para que la gente pueda acudir tranquilamente, tener una asesoría adecuada y después de esa asesoría poder recurrir a un tratamiento que nosotros le vamos a ir recomendando. Pero saber que también desde Capilea estamos tratando de apoyar a la ciudadanía, a la sociedad, y entendiendo estas circunstancias que nos pasaron, pues hoy estamos en citas médicas sin costo. Sí. Gracias por acompañarnos, doctor Gorky Espinosa. Les agradecemos mucho por haber aceptado esta invitación y por habernos dado a conocer estas distintas actividades que ustedes realizan y la especialidad. También invitarles a todas las personas que se les está cayendo el cabello, que piensan que es el estrés o que ya es la edad o que son síntomas hereditarios, que también acudamos a una consulta, aprovechemos que son consultas gratuitas, vamos a ver cuál es el punto médico o lo que nos dice un especialista y no nos resignemos a algo que tal vez no sabemos. Una última pregunta quisiera hacerte. Claro, con todo gusto. Las enfermedades, a veces nosotros pensamos que nos cae el pelo por hereditario, como les comentaba, o que es por la edad o el estrés. ¿Esto puede acarrear algún tipo de enfermedad? Bueno, no, la caída del pelo no nos va a generar ninguna afectación de otra parte, pero sí otras enfermedades nos pueden generar caída de pelo. Y es justamente esa la parte importante de establecer un diagnóstico. Por ejemplo, hay personas que tienen un problema de tiroides y que ni siquiera saben que tienen un problema tiroideo y además están con pérdida de pelo. Obviamente, una vez que nosotros hacemos un diagnóstico con este paciente, solicitamos estudios y establecemos que tiene un problema tiroideo, le enviamos a que tenga un tratamiento con un endocrinólogo. Y una vez que este problema endocrinológico está superado, seguramente vamos a poder ver a un paciente que ya no está perdiendo pelo. Sin embargo, si este paciente, pese a tener ya regulado su problema tiroideo,
sigue con un problema capilar, entonces nosotros tenemos que hacer una intervención en este paciente para ayudarla a que no pierda pelo y a que siga recuperando aquel que se ha ido debilitando con alguna de las condiciones que previamente tenía. Entonces sí es importantísimo establecer un diagnóstico no solo del tema capilar, sino también de otras condiciones que pueden estar haciendo que el paciente pierda pelo. Ok, te agradezco mucho por habernos acompañado esta noche, por habernos brindado un poco de tus conocimientos, invitarles a todos a que vayan a hacerse las consultas y bueno, también gracias por darnos estas soluciones. Agradecerles a todos nuestros seguidores y que nos digan, que nos pregunten qué es lo que quieren, qué les gustaría, qué temas se traten aquí. Y a los especialistas, que este es su casa, que este es el lugar en donde pueden dar a conocer muchas de sus actividades para formar este vínculo con la comunidad, esta comunidad que a veces pensamos que los especialistas, como el doctor Boris Espinosa, están tan lejos que no los conocemos y al final del día se encuentran muy cerca que no sabemos que existen y que están aquí. Agradecerles a todos y siempre recordarles que el Grupo Constructor Social realiza brigadas en territorio y también talleres y capacitaciones enfocadas al desarrollo social. Gracias. Les agradezco por esta oportunidad, este espacio, y justamente a través de estos espacios es como nosotros podemos ayudar a la comunidad, haciéndoles conocer que sus problemas pueden tener solución. Así que muchísimas gracias por esta invitación. Gracias, nos vemos la próxima semana con un nuevo invitado y un nuevo tema. No se olviden, Grupo Constructor Social, si vamos lejos, si vamos juntos, vamos lejos. Somos Grupo Constructor Social. Desarrollamos programas y proyectos para tu reactivación económica. Emprende y sea un futuro empresario de éxito, con visión a nuevos nichos de mercado. Basados en los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Te asesoramos con guías técnicas y recuerda que si vamos juntos, vamos lejos.